Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por asistir a esta mesa donde vamos a tratar las claves de la última reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde tenemos la suerte esta mañana de contar con dos grandes juristas y sobre todo dos grandes amigos de la abogacía y de la abogacía joven. Quería agradecer al excelentísimo señor Fidel Cadena y al ilustrísimo señor Andrés Carrillo de las Heras su inmediata disponibilidad a venir a participar con nosotros en el Congreso desde el primer momento que se lo pedimos. Y bueno, como vamos con el horario un poquito apretado, si queréis vamos a comenzar. El excelentísimo señor Fidel Cadena va a tratar el homicidio y asesinato. Vamos a ver una panorámica general con las reformas que han habido en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y el ilustrísimo señor Andrés Carrillo va a tratar el tema de la imprudencia penalmente relevante tras estas últimas reformas. Va a comenzar la intervención. Andrés Carrillo es juez desde hace 20 años. Ha impartido justicia desde los tribunales de instancia y mixtos de Benidorm, San Javier, Ibiza. Estuvo también en instrucción número 1 de Cartagena y pasó 10 años en el juzgado de instrucción número 6 de Murcia, hasta que en diciembre de 2015 pasó a ser magistrado del juzgado de lo penal número 3 de Murcia. Ha sido instructor de varias macrocausas notorias en Murcia sobre corrupción político-urbanística, como son los casos Biblioteca, Liber, caso Consejerías y caso El Roblecillo. Así que, bueno, sin más dilación, le doy la palabra a Andrés. Muchas gracias. ¿Sí? Hay que arrimarse mucho. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la organización por invitarme. Me llamo Andrés Carrillo de las Heras. Soy el juez de lo penal 3 de Murcia. He pasado 20 años como juez de instrucción y ahora llevo casi un año de juez de lo penal. Voy a hablar de un tema muy concreto dentro de lo que es la vasta modificación que se ha producido dentro del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero un tema que entiendo que les pueda ser de interés a todos, que es el relativo a la supuesta despenalización de la imprudencia penalmente relevante después de la reforma del Código Penal. He preparado un PowerPoint, pero para el tiempo que dispongo, pues prácticamente no voy a poder hacer uso de él, de modo y manera que voy a ir saltando de filmina en filmina, diciendo 3 o 4 cosas simplemente de cada una de ellas. Y poco más. Como verán, soy el heavy del Congreso, porque no debe haber un Congreso que no tenga un heavy. Y cuando vi la foto que habían puesto mía en la página web, pues me quedé así muy sorprendido. No suelo yo llevar el pelo suelto, lo suelo llevar en coleta, pero como me han puesto con el pelo suelto, pues me lo he soltado para ustedes. Entendiendo que se esperaba mucho de mí aquí, motivo por el cual pues aquí me ven. Y obviamente desde que Soledad Becerril dijo aquello al principio de los 80 de que el rock era cultura y se pudo empezar a decir ese tipo de cosas, pues yo, como buen heavy metal y heavy metal extremo, pues mis PowerPoint los adorno con carátulas de grupo heavy para animarles a ustedes a consumir este tipo de música en la que encontrarán la verdad. Sobre todo ustedes, que son jóvenes y están a tiempo todavía Visto lo cual, al igual que llegaremos a la conclusión de que la imprudencia penalmente relevante no solo no ha muerto, sino que está muy viva, y que aquella supuesta huida al derecho civil que ha pregonizado nuestro legislador no es tal, sino fruto de nuestra mala costumbre durante los últimos 20 años de calificarlo todo como imprudencia leve, pues veremos también que el heavy metal no ha muerto, aunque van a descubrir ustedes que ahora existen cosas muy distintas en las que yo, para que les vaya sonando, les iré introduciendo. Nuevos géneros, todos acaban en metal, pero ya no son los
como les diría a los AC/DC, que ha pasado a ser casi un pop habitual. Comenzamos. Esto es incómodo porque eso está allí. Yo tengo cervicalgia de la última leche que me dieron con el coche y no puedo mirar bien. Sobre una portada de los Metallica, And Justice for All, justicia para todos. Vean ustedes cómo a la diosa Temis la están destrozando, cada uno tirando de un lado. Esto es un juego de palabras porque, lógicamente, And Justice for All significa y justicia para todos, pero si se dice seguido significa injusticia para todos, And Justice for All in English, que es lo que ellos pretendieron. Es el nombre de la modificación que se introdujo. A ver, este aparato, esperen que yo no lo he usado nunca. Bien, ese soy yo, Penal 3 de Murcia. ¿No hay un micrófono? Si hay un micrófono me bajo. Si no, me quedo aquí sufriendo. Bueno, sobre una carátula de Doom Metal, metal desolación, metal tristeza, una de las nuevas cosas que ha surgido, vamos a empezar a tratar del homicidio imprudente en lo que es su regulación actual. Yo no veo nada. Vamos a ver si lo hago así. Sí. Algo, no. Ahí va. ¿Sí? Sí. Bien, el homicidio imprudente en realidad no ha cambiado, salvo en lo relativo a lo que es, ahí pone artículo 152, debe ser 142, el homicidio por imprudencia menos grave. El homicidio por imprudencia grave, el que sigue castigado, era el 142, el que por imprudencia grave cause la muerte de otro. Mismas penas, misma privación del derecho a conducir. El problema es que se ha introducido un nuevo tipo, que es el que se llama el de la imprudencia menos grave, es decir, el de que por imprudencia menos grave causare la muerte a otro, con unas penas pírricas, es decir, unas penas exclusivamente de multa para haber producido la muerte de otra persona y además, si se dan cuenta, una pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que no es de obligatoria imposición, sino que es de potestativa imposición. Se podrá imponer, no se impondrá. Estamos hablando de un accidente de tráfico en el que ha muerto alguien. Este tipo ha venido a sustituir. Y este tipo solo puede ser perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal al antiguo tipo por imprudencia que ese sí ha desaparecido, del que por imprudencia leve cause la muerte de otro, el antiguo 621 unidos del Código Penal, actualmente desaparecido y del que tanto uso habrán hecho los juristas, mal uso, como veremos a continuación, durante bastante tiempo. Officium Triste es de nuevo un grupo de Doom Metal, de metal desolación, de metal tristeza, y sobre él seguiremos hablando de los efectos de esta nueva tipicidad. Como hemos dicho, el homicidio por imprudencia grave no varía en absoluto. Se crea la imprudencia menos grave, de nuevo cuño, y se configura como un delito leve. ¿Por qué es un delito leve? Porque la pena de multa, insisto, pírrica pena para el que causa la muerte a otro, aunque sea una imprudencia menos grave, empieza en 3 meses y hasta 3 meses, no me quiero acoplar, y hasta 3 meses se consideran penas leves en el nuevo artículo 33.4, las penas de multa, de modo y manera que, como parte de la pena que se señala para este tipo penal es pena leve, el delito se considera delito leve a la hora de su enjuiciamiento y no delito grave como podría corresponder al juzgado de lo penal, que es donde propiamente estoy yo. Buena parte de su privación del derecho a conducir, la de 3 meses a 1 año, igualmente es pena leve. Y conforme al artículo 13.4 del Código Penal, cuando la pena por su extensión se pueda considerar en parte como leve y en parte como menos grave, el delito se considerará en todo caso como leve. Es decir, estamos hablando de un tipo que seguirán juzgando los juzgados de instrucción por el antiguo sistema de los juicios de faltas, que es el mismo procedimiento, nada más que ahora llamado el procedimiento de delitos leves. Prácticamente no ha cambiado una coma procesalmente cómo se castigan estos delitos. El Ministerio Fiscal, novedad, será parte en estos juicios, incluso en los juicios por delitos leves por imprudencia menos grave, conforme a la circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado. Por primera vez, y como verán también en el tema de las lesiones, desde hace bastante tiempo, antes sí ocurría, cuando empecé yo a trabajar, los fiscales intervenían en los asuntos de imprudencia por tráfico, pero dejaron de intervenir, ahora van a intervenir. Y se despenaliza la muerte causada por imprudencia leve, la anterior falta del artículo 621 segundo. The 11th Hour, de nuevo un grupo de Doom Metal, la
hora número 11, nos quedamos. Doom Metal, una categoría nueva. Sobre esta maravillosa veremos carátula la eficacia del perdón de la víctima. El perdón de la víctima en el homicidio por imprudencia grave no importa en absoluto. Es decir, cuando por imprudencia grave se causa la muerte a otro, la víctima puede perdonar o no perdonar, que eso ni paraliza la acción penal ni nada por el supuesto. Además, no se necesita su denuncia. Pero en el homicidio, y ya veremos después que también en las lesiones causadas por imprudencia menos grave, que están configuradas como delitos leves, y por tanto delitos leves perseguibles a instancias del agraviado, el perdón de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia hace que se extinga la acción penal y, en fin, todo eso llevaría al archivo o eventualmente, si estamos en el momento del juicio ya, a la sentencia absolutoria por falta de acusación de la persona interesada. Esto solo se efectúa cuando el ofendido por el delito es una persona menor o es una persona con discapacidad, en cuyo caso el juez, oído el fiscal, puede rechazar expresamente la eficacia de ese perdón, volviendo a escuchar en cualquier caso al representante del menor, que es el que lo habría otorgado, o de la persona con discapacidad, que es la que la habría otorgado. Véase que ese perdón tiene que ser, obviamente, prestado de forma expresa y además tiene que ser prestado antes de que se haya dictado sentencia, y que se impone al juez la obligación de oír al ofendido por el delito antes de dictar la sentencia. Es una situación un poco anómala, porque parece que cuando llegamos a la sala de vistas en el juzgado de instrucción por un delito leve de imprudencia menos grave causante de muerte, si llegamos allí es porque el perjudicado obviamente no perdona a la víctima. Parece una pregunta un poco redundante, pero el juez tendrá que hacerlo, porque esto le obliga el ir y decirle: oiga, perdona usted a este señor o a esta señora, pero el juez le debe oír antes de dictar sentencia. Lógicamente no se va a tragar el juicio entero y luego que diga que le perdone, se lo preguntará al principio. Casos insólitos puede haber en el que le digan: pues sí, me lo he encontrado ahí en la sala de espera y me ha parecido un buen chaval y le perdono. Eso no pasará, pero el juez lo preguntará. Y lo volverá a preguntar, que puede dictar sentencia in voce, y eso es una cosa que es muy conveniente hacer en este tipo de supuestos, para que la gente se vaya con la sentencia más o menos puesta, antes de dictar la sentencia. Es decir, al final de que se haya celebrado el juicio, tendrá que volver a preguntar: ¿perdona usted a este señor? Insisto, preguntas redundantes, pero en cierto modo por mandato legal. Pantera. ¿Alguien conoce a los Pantera de esta sala? Ahí. Los Pantera es los heavy metal, a diferencia de lo que la gente piensa, somos si se nos puede llamar tribu urbana, yo creo que somos una suerte de religión de las más pacíficas. El único concierto de heavy metal donde ha muerto una persona por homicidio fue tristemente en un concierto de los Pantera, y el que murió fue un miembro del grupo, porque un perturbado le pegó un tiro, el guitarrista de los Pantera. Ahí acabaron los Pantera. Sobre esta carátula vamos a hablar del delito de lesiones antes de pasar a la imprudencia con resultado de lesiones, para saber qué es el artículo 147 y en lo que ha cambiado. El 147.1, en lo que son las lesiones dolosas, no ha cambiado en absoluto, salvo que antes era pena de prisión necesariamente y ahora es pena de prisión o de multa. Se sigue requiriendo la primera asistencia facultativa, algo más de la primera asistencia facultativa o de la simple vigilancia o seguimiento médico del curso de esa primera asistencia facultativa, o sea, el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Eso nos será necesario para configurar un delito doloso de lesiones, y nos será necesario, como veremos, como punto de partida cuando hay imprudencia, para poder decir que hay una imprudencia causante de lesiones, porque las lesiones tienen que ser de las que, si son dolosamente causadas, constituirían delito. Simplemente señalar que se suprime el delito de lesiones por reiteración, afortunadamente, una cosa que nunca se aplicó por faltas de lesiones, y se convierte la falta de lesiones en delito leve de lesiones, y se convierte la falta de maltrato de obra en delito leve de maltrato de obra. Aquí las cosas no han cambiado, salvo que ahora estas faltas, nuevos delitos leves de lesiones y de maltrato de obra, requieren la denuncia previa de la persona agraviada, salvo en los casos de violencia doméstica o de género. Es decir,
el tribunal ya no actuará como hacíamos antes los juzgados de instrucción cuando nos llegaba, si sabíamos hacer nuestro trabajo, un parte de lesiones diciendo que se había producido una agresión, en que teníamos que actuar de oficio. Ahora, si entendemos que las lesiones causadas son constitutivas de mero delito leve, necesitaremos una denuncia previa. Black Sabbath. Los inventores del heavy metal, junto con Ozzy Osbourne y con Dio, el primer disco de heavy metal de la historia del metal, lanzado en el 1968, cuando yo contaba con 1 añito de edad. Vamos a ver. Esto me lo voy a saltar. Simplemente recordarles, a efectos de lo que es tratamiento médico quirúrgico, que la sutura es siempre tratamiento quirúrgico, aunque se trate de las modernas grapas, aunque se traten de los meros puntos de aproximación sin penetrar tejidos, según jurisprudencia que aquí menciono, y que es también tratamiento médico el simple tratamiento rehabilitador o de fisioterapia. Ahí se puede buscar alguna chance a la hora de que el tratamiento médico tiene que ser curativo y no simplemente paliativo, recomendable o de carácter, por así decirlo, preventivo. Y tiene que estar prescrito por el médico. AHAF, Funeral Doom Metal, metal funerario, un grupo que solo habla del Capitán Ahab. El Capitán Ahab es el de Moby Dick, como todos ustedes conocen, el del libro de Herman Melville. Ya llevan 5 discos dando la coña con el Capitán Ahab y con la ballena. Magníficos discos que van a venir a presentar a Madrid, se los recomiendo en diciembre, para lo cual ya se han acabado las entradas. Motivos de esta despenalización. Pues el motivo de esta despenalización la tenemos todos los que estamos aquí. ¿Qué ha pasado? Y aquí ya me voy a dejar de remitir a esto porque si no, no acabamos. Lo que ha pasado es lo que venía denunciando la Fiscalía General del Estado en la Instrucción 3/2006. Había una absoluta relajación del proceso de discriminación entre la imprudencia grave y la leve. Suerte de que a nadie le importaba un bledo la imprudencia grave. Los abogados y abogadas y los jueces también somos en parte responsables, y los fiscales, como dice esta circular también, nos hinchábamos a poner denuncias por faltas por cosas que eran auténticos disparates, imprudencias graves, cuando no eran en ocasiones conducciones temerarias. Esto, ¿en qué se transformó? Pues en lo que está aquí diciendo esta instrucción muy acertada de la Fiscalía, que ya hablaba de lo que se estaba produciendo, una falta de la percepción del interés público que existe en los delitos contra la seguridad vial o relacionados con la seguridad vial, y en una preponderancia absoluta del interés privado para la reparación del daño o perjuicio a la víctima a través de la vía que se consideraba más ágil, que era la del juicio de faltas, puesto que no llevaba una instrucción previa y además iba acompañado con el sacrosanto informe del médico forense, a partir del cual podíamos empezar a negociar con las aseguradoras y hacer de todo el trabajo que había realizado el juzgado de instrucción agua de borrajas, con una renuncia incluso en la misma puerta de la sala de vistas, como hemos visto centenares y centenares de veces, con todo el mundo citado. Como seguía diciendo esta instrucción, bueno, estos son los Judas Priest, todo el mundo les conoce, y si no debería conocerlos. Comportaba el peligro, decía por entonces, y esto se produjo, de que conductas gravemente negligentes causantes de lesiones o incluso de muerte fueran castigadas como simples faltas, con penas pírricas de multa de 10 a 20 días, y en las que el abogado contrario te miraba mal si pedías una cuota diaria superior a los 3 euros. Y en las que, a pesar de estar posibilitado dentro del antiguo artículo 621.3 como posibilidad la privación del derecho a conducir, que eso sí que era una pena de cierta relevancia, en la práctica nunca se pedía en absoluto. Íbamos allí por el dinero, a nadie le importaba la multa, que era de 20, de 30, de 40 euros. Pero no se daban esos casos de las mujeres denunciando a los maridos, porque claro, el marido no iba a ir a la cárcel, el marido iba a pagar 30 euros, pero ella iba a cobrar 3.000 o 4.000 de la aseguradora. De manera que la cosa salía estupenda. De manera que se producía un abandono del proceso, como dice la circular de la Fiscalía, y con él de la posibilidad de sanción penal, no en manos de las víctimas, que ya no era adecuado, sino en manos de las mismas compañías aseguradoras de las partes implicadas. Efectivamente, se interponían cientos de denuncias al año que colmataban los juzgados de instrucción, que hacían que se empleara los juzgados de instrucción prácticamente como meras gestorías al servicio de intereses privados, es decir, los pecuniarios del resarcimiento de los perjudicados, y se hacía un uso indebido flagrante, y se ha estado haciendo durante décadas, de la jurisdicción penal
y, sobre todo, de la parte de la jurisdicción penal que está en la base y que más abrumada está de trabajo, que éramos, ya no somos, porque yo ya no estoy en ese infierno, los juzgados de instrucción. Bien, en esta situación, Iron Maiden, ¿alguien hay aquí de Sevilla? Supongo que saben, el evento más importante del año en Sevilla no es este que estamos celebrando, sino uno que va a ocurrir próximamente, el próximo mes, en el Estadio de la Cartuja, el 14 de julio, 40 y pico años después, vuelven a venir los Iron Maiden a Sevilla. Yo ya tengo mi entrada y la de mi acompañante, y les animo a que vayan porque esta gente se está muriendo, literalmente, se están haciendo mayores. Y quedan pocas posibilidades. Bien, sobre la carátula, que podría ser la de un juez de instrucción después de dictar 7 sentencias de imprudencia leve, marras, vamos a ver la exposición de motivos, después de todo esto, de la Ley Orgánica 1/2015. ¿Qué se pretende con esta supuesta despenalización, con este supuesto desbordamiento de la jurisdicción penal hacia la jurisdicción civil? Se pretende la racionalización del uso del servicio público de la justicia. Veremos que esto es relativo, porque no se ha racionalizado tanto como pensamos. De tal manera que en la esfera penal solo caiga la imprudencia grave y que otro tipo de imprudencias, que aquí llama de responsabilidad extracontractual o aquiliana, es decir, del artículo 1902 y siguientes del Código Civil, pasen a la jurisdicción civil. Vamos a ver, si esto no lo tomamos al pie de la letra, lo tenemos muy mal. Porque no digamos que los juzgados de primera instancia estén faltitos de trabajo. Yo sé a cuántos meses están señalando las vistas, y lo de meses es un eufemismo. ¿A cuántos años están señalando las vistas? Si todos los juicios de faltas por imprudencia leve que antes estábamos llevando los juzgados de instrucción tienen que pasar a llevarlos los juzgados de primera instancia, hemos vestido a un santo para desvestir a otro. Los juzgados de primera instancia se van a convertir en auténticas torturas para sus juzgadores y las vistas se van a alargar. Con el problema adicional de que en el pleito de primera instancia se tendrán los abogados que olvidar de aquello que tanto interesa. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué me queda? Quedan 4 minutillos. Pues nada, acabo. Aquello que tanto interesa, que es el informe forense de sanidad. Tendrán que llevar sus propios peritos y, por lo tanto, además de llevar sus propios peritos, correrán el riesgo de una condena en costas, que existe siempre en primera instancia, y tendrán que pagar abogado y procurador a partir de los 2.000 euros. ¿Eso qué conlleva? La expulsión efectiva del sistema, porque le puede costar más dinero del que puede recibir, de aquellos accidentes en los que no haya grandes lesionados, en el que estemos hablando de lesiones que incluso conforme al nuevo baremo no vayan más allá de los 4.000 o 5.000 euros. Hay que pagar un perito, tengo entendido que no basta el informe del perito que te cure, sino que necesitas un perito valorador para presentarlo en el juzgado de primera instancia, y luego, acto seguido, la compañía presentará su contraperitaje, y no sería tan raro incluso que el juez, que no entiende de medicina, diga pues que venga un perito dirimente. Es decir, hemos trastocado el sistema. De modo y manera que ya me lo voy saltando todo y digo la que sería la conclusión. En la imprudencia, hemos visto la del homicidio, en la de las lesiones también se introduce una imprudencia menos grave. La imprudencia grave en las lesiones sigue siendo la misma, es decir, el que causare lesiones imprudentes el que causare lesiones que sean constitutivas de delito por imprudencia grave. Esa no se ha tocado, esa sigue existiendo. Y veremos que sobre esa es la que tiene que pivotar el sistema de las denuncias que actualmente existan en la jurisdicción penal. Se ha introducido una llamada imprudencia menos grave, pero solo para los supuestos en los que se cometen lesiones del artículo 149 y 150. Véase, cuando se produce una grave deformidad, una grave enfermedad somática psíquica, la pérdida o la inutilidad de un órgano miembro principal, o cuando es simplemente una deformidad normal o la pérdida de un órgano miembro no principal. De nuevo, se ha considerado esta imprudencia menos grave como un delito leve, porque las penas, algunas de ellas, pertenecen a las penas leves, y se llevarán en los juzgados de instrucción como mero juicio de faltas, ahora actualmente juicio por delito leve. El Ministerio Fiscal participará cuando las lesiones ocurridas sean las del 149, las de la grave deformidad o de la pérdida o inutilidad de un órgano miembro principal, y no participará cuando las lesiones sean las del 150, según la circular que ha sacado la Fiscalía General del Estado en el año 2015. Y de nuevo el perdón del ofendido
hará que se acabe con el tema de la responsabilidad criminal. Sobre una carátula de death metal, otro tipo de metal que ha surgido, la pregunta: ¿realmente los latigazos cervicales ordinarios en la vía civil, en la vía penal, ahora tienen que ir a la vía civil? Vamos a ver, el gran problema que siempre hemos tenido durante estos últimos 20 años es que nos hemos olvidado de definir correctamente lo que es la imprudencia. Y aunque tendría mucho más que hablar, quede esto como corolario. Estábamos haciendo pasar la imprudencia realmente grave por imprudencia leve para podernos ir a los juicios de faltas. A mí no me interesa decir esto, porque como ustedes se lo crean, me van a hinchar a juicios y van a hinchar a los juzgados de instrucción a instrucciones. Pero es que en realidad casi todos los supuestos que estábamos pasando por imprudencia leve, si uno se coge la jurisprudencia del Tribunal Supremo, eran imprudencia grave. A ver si lo encuentro en algún punto. Se ha pasado. Por ejemplo, para el Tribunal Supremo, circular a velocidad excesiva rebasando un semáforo en el que hay parado un coche es imprudencia grave, pero también conducir con exceso de velocidad en una población es imprudencia grave, pero también salirse de la calzada e invadir por la calzada opuesta es imprudencia grave. Inobservar las preferencias de paso en un cruce, saltarse un stop, saltarse un ceda al paso, es imprudencia grave. Rebasar un semáforo en rojo es imprudencia grave. Adelantar con poca visibilidad es imprudencia grave. Véase, la inmensa mayoría de los supuestos que estábamos viendo nosotros eran imprudencia grave. Lo que pasa es que la costumbre jurídica los ha ido traduciendo a imprudencia leve. ¿Cómo podemos y cómo debemos usar ahora la jurisdicción penal? Tipificando originariamente en nuestras denuncias la imprudencia tal y como es conforme la describe el Tribunal Supremo. Si saltarse un stop o saltarse un semáforo en rojo no es imprudencia grave, ¿qué lo va a ser? A partir de ahí, lo que quiero decirles es que la inmensa mayoría de los supuestos que antes estábamos viendo, quitando los que antes se llamaban de imprudencia levísima, siguen teniendo cabida dentro de la jurisdicción penal. ¿Cómo? A través de una denuncia por imprudencia grave en la que se causan las ordinarias lesiones de las cervicalgias, las dorsalgias, las lumbalgias y este tipo de cosas. No sé cuál será la reacción de los juzgados de instrucción, pero propiamente el juzgado de instrucción lo que no puede hacer a limine litis es simplemente coger y decir: esa imprudencia que usted me describe, este señor se ha saltado un stop, este señor se ha saltado este señor se ha pasado un semáforo en rojo, iba por dirección prohibida o lo que sea, lo que no puede hacer a limine litis es archivarlo, tendrá que instruir, porque los delitos por imprudencia grave causantes de lesiones del artículo 147.1, las normales, los instruye el juzgado de instrucción y los juzgo yo, el juzgado de lo penal. Y solo después de una instrucción en la que se haya escuchado a una parte, a la otra, a los testigos y se tenga un informe forense, se podrá calibrar, porque dependerá mucho de las circunstancias del caso concreto, si la imprudencia es grave, menos grave o simplemente leve. Es decir, que esta supuesta expulsión de los supuestos de imprudencia en tráfico a la jurisdicción civil, no sé si me estoy explicando, realmente no es tal. Realmente lo único que hay que hacer es empezar a llamar a las cosas por su nombre, y la imprudencia grave sigue existiendo, sigue siendo delito, delito perseguible de oficio, delito en el que interviene el Ministerio Fiscal y delito que habrá que instruir, y delito en el que obviamente se conseguirá el famoso informe forense de sanidad, a partir del cual se pueda, en fin, llegar a otro tipo de consideraciones económicas. Y esto es a lo que yo les animo, es decir, a que no se vayan a la jurisdicción civil, que eso sería lo que a mí me interesara, sino a que usen la jurisdicción penal conforme a lo que es la auténtica y la válida tipificación de la imprudencia. No consideremos que la imprudencia grave tiene que ser un disparate. Insisto, atropellar a un peatón cerca de un paso de cebra es imprudencia grave. Esto lo ha dicho el Supremo 50.000 veces. Y por lo tanto, las denuncias siguen teniendo cabida y, por lo tanto, ese supuesto trabajo que nos han quitado a los juzgados de instrucción, a los juzgados de lo penal, es más supuesto que otra cosa. ¿Por qué? Porque seguirá y tendrá que seguir habiendo denuncias por imprudencia grave y el juzgado de instrucción tendrá que instruir, valorar las circunstancias del caso concreto, no podrá archivar de plano y entonces ya decir si es imprudencia grave o no. No sé cómo reaccionarán las instrucciones. Intuyo que por la carga de trabajo que tienen, diciendo que todo eso está despenalizado, pero no lo está. No lo está. Sigue siendo penalmente relevante. Lo que pasa es que antes nos interesaba llamarlo imprudencia leve a la de un señor que se salta un stop, y eso no era imprudencia leve, eso era una imprudencia grave. Y con esa reflexión les dejo. Me da para hablar un rato largo más, pero
hasta aquí he llegado. Muchas gracias por la atención y buenos días. Muchas gracias, Andrés. Está magnífico como siempre, así que nada. Vamos a seguir con la segunda ponencia de esta mesa, que va a correr a cargo, como ya hemos dicho, del excelentísimo señor don Fidel Cadena Serrano, fiscal de sala jefe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, miembro del Comité de Bioética, miembro y vocal del Tribunal de Ingreso a la Carrera Judicial para juristas de reconocido prestigio. Su calidad como jurista lo ha hecho meritorio de la Cruz Distinguida de primera y segunda clase al mérito jurídico de San Raimundo de Peñafort. Ha participado en la comisión de expertos para la redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la anterior legislatura y es además autor de numerosas publicaciones jurídicas, profesor de Derecho Penal y Derecho Civil en la UNED, así como en la Escuela de Práctica Jurídica, donde coincidió con nuestra presidenta, con Cristina. Y bueno, pues Fidel, te escuchamos atentamente. Gracias. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar en este 19º Congreso Estatal de la Abogacía Joven. Y es un honor también haber sido invitado por Cristina Llopis, a quien conozco desde hace mucho tiempo. En la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, donde era profesor de Derecho Penal, tuve oportunidad de conocerla y me parece que está en muy buenas manos la presidencia de los abogados jóvenes, porque su talante jurídico y sus conocimientos normativos pues colocan a la abogacía en el lugar tan importante que la Administración de Justicia tiene. Me parece que en el trípode del juez y del fiscal la presencia del abogado es lo que dota de equilibrio a la existencia de un sistema que tiene que pervivir. Y tiene que pervivir gracias a ustedes porque el derecho es básico para la regulación de la convivencia y porque no podemos enfrentarnos a fórmulas que supongan un descalabro del Estado democrático y de derecho. La ley por encima de todo, la ley ejercida en el seno de los procesos, la ley en la que exista una defensa adecuada, la ley en la que también se defiendan los intereses de las víctimas y de la sociedad y que termine con sentencias justas, que sean entendidas y percibidas como tales por la sociedad a la que van destinadas. Si la sociedad no distingue en el seno de esas resoluciones judiciales la presencia auténtica del derecho, es que algo mal estaríamos haciendo. Bueno, ahora vamos a pasar del heavy metal a la música clásica. Andrés ha estado magnífico en palabra y también en todas las imágenes que ha recogido en ese pendrive y en ese PowerPoint. Pero a mí me gusta más Puccini, a mí me gusta más Tosca, a mí me gusta más Le Lucevan le Stelle o el Nessun dorma in Pechino stanotte. Por tanto, vamos a cambiar también a una versión más clásica que es tan válida como la otra y las dos evidentemente se complementan. También me gusta el heavy metal. Bueno. A mí me encanta Puccini, Puccini me vuelve loco. Andrés dice que también le encanta Puccini, o sea que coincidimos en casi todo. Y desde luego en el ámbito jurídico todo lo que ha dicho lo comparto de una manera absoluta. Se ha relajado el castigo de los delitos culposos y hay determinadas formas imprudentes cuando se pierde la vida humana que deberían merecer un reproche por el ámbito del derecho penal y una calificación jurídica superior a aquella imprudencia leve que desviaba todo tipo de conductas hacia comportamientos pues, constitutivos de simple falta. Ya no voy a hablar durante más tiempo de preámbulo, sino que voy a introducirme en el tema. Como tenemos 25 minutos, hay que ajustarse a esos códigos. Hablar con menos tiempo es más difícil que hacerlo con más. Una vez le preguntaron a Abraham Lincoln, en una de las sesiones a las que acudía en el ámbito de las elecciones a los Estados Unidos, que por qué no hacía uso de la palabra. Su contenido semántico es absoluto, su facilidad de palabra también. El auditorio será ganado, tanto en demócratas como en republicanos, pero no estaba prevista su presencia. Y él dijo, no, yo es que para hablar 3 minutos necesito estudiar 30 horas y en cambio para hablar durante 30 horas o 3, pues necesito solo pensar 3 minutos. Por eso
Cuando te acortan el tiempo hay que ajustarse más y ser más exacto que cuando realmente se tiene un ámbito desmedido del mismo. Yo debería hablar del homicidio y del asesinato, y voy a hacerlo, pero también me gustaría, puesto que este es un congreso en el que la ponencia tenía como título la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comentar al menos las reformas más importantes del Código Penal. Quería hacerlo también con la Ley de Enjuiciamiento, porque tiene una descarada importancia en la participación del abogado. El no haber aprobado el Código de Procesal Penal ha llevado a cabo una ciclogénesis explosiva con multitud de leyes satélites que han ido reformando el proceso penal, las garantías del detenido y la participación del abogado. Y me parece muy importante que hubiera sido comentado todo ello. La entrevista reservada antes y después de las declaraciones judiciales y policiales, el conocimiento de los atestados, el establecimiento del secreto absoluto de la comunicación con su defendido, salvo en aquellos supuestos en que pudiera estar involucrado en el delito el abogado, son algunas de las reformas que colocan la actividad de pues en el seno de la importancia que yo le prestaba. Hecho este preámbulo, vamos a pasar a los puntos que me parecen más importantes de la reforma del Código Penal, tanto en el ámbito penal como en el ámbito del derecho penal parte general como del derecho penal parte especial. En cuanto a los delitos leves, yo no voy a decir más. Sabéis que se ha derogado el libro tercero de las faltas y que se han convertido en delitos leves. El 66% de aquellas faltas han sido convertidas en delitos leves, por lo que la modificación no ha sido tan importante. Ese principio de mínima intervención que guiaba el pensamiento del legislador, pues tal vez se ha visto traicionado porque la mayor parte de las faltas, con un nomen juris distinto, se han convertido en delitos leves. Y si añadimos el artículo 13.4, también comentado por Andrés, pues tenemos que se han incrementado el número de esos delitos leves con todos aquellos que en su penalidad se extienden desde la pena leve a la pena menos grave. Pero es una reforma importante. Estaba imbuida del principio de mínima intervención, pero acaso no ha conseguido el objetivo. La segunda reforma importante es la introducción de una pena que es básica, la prisión permanente revisable. Está prevista para los delitos más graves. El asesinato del artículo 140 del Código Penal del que debo hablar. Esa forma de asesinato del artículo 140 del Código Penal castiga con la pena de prisión permanente revisable determinados comportamientos. Acabar con la vida de un menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable por razón de la enfermedad, de la situación o de la discapacidad. En segundo lugar, llevar a cabo ese asesinato después, de manera subsiguiente a la realización de un delito contra la libertad sexual. En tercer lugar, cometer el delito de asesinato por quien pertenezca a una organización o a un grupo criminal que, como sabéis, están definidos en el artículo 570 bis y 570 ter del Código Penal. Y, por último, el asesinato en serie. Volveremos a estos tipos, pero si algo tienen de característico es que falta precisión en el principio de legalidad y en la tipicidad. Cuando comentemos algunos de ellos veréis hasta qué punto no se ha precisado extremos que son básicos para estar en presencia de una lex previa, escripta y certa que determine la existencia de un principio de legalidad auténtico que, como sabéis, cobra vida a través de la tipicidad. Tiene que estar escrito en el tipo todo aquello que luego conforme el delito. Y veremos cómo el legislador, en la regulación de alguna de las formas de este delito de asesinato del 140, pues no ha sido tan diligente. No solamente para los delitos de asesinato, sino los homicidios a jefe de Estado español o extranjero, está también prevista la pena de prisión permanente revisable. Y para los delitos de genocidio y lesa humanidad. Esto en la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal. Pero también está prevista como pena en la Ley Orgánica 2/2015 que modifica los delitos de terrorismo. Nos comentaba el presidente de la Audiencia Nacional hace poco que uno de los estrictos temas en los que ha habido consenso es en el delito de terrorismo. Y es verdad que lo ha habido, pero fijaos lo que ocurrió. Si leéis el artículo 577 bis del Código Penal, el asesinato terrorista, no se menciona la pena de prisión permanente revisable. Se dice la pena de prisión en la extensión máxima prevista para la misma en el Código Penal. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la Ley Orgánica 1 del 2015 y la pena de prisión permanente revisable había sido o estaba anunciado el recurso de inconstitucionalidad por parte de algunos grupos parlamentarios de extraordinaria importancia en nuestro Parlamento, ¿no? Y no querían descabalgarse de la comunidad de intereses en la lucha contra el terrorismo. Por eso se
afirmó la presencia de esa ratificación por parte de los grupos que habían promovido el recurso de inconstitucionalidad, pero con la sustitución de la pena. Recurriendo a un eufemismo, no se habla de pena de prisión permanente revisable, sino de la pena de prisión por el tiempo máximo previsto en el Código Penal. Bueno, la pena de prisión permanente sería otra de las modificaciones importantes. La tercera sería la regulación del ADN. Estaba el ADN regulado en la Ley Orgánica del 2007 y el acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 2014 aclaró algunos de sus términos. En la Ley Orgánica del 2007, para la toma de muestras biológicas del detenido y su ingreso en la base de datos, tan solo hablaba del consentimiento informado. Eso suscitó ríos de tinta en la doctrina. El consentimiento informado por algunos se interpretó como una previa información sin presencia letrada. Y así se generaron la mayoría de los depósitos que en el archivo de datos del ADN existen actualmente en nuestro país. El Pleno del Tribunal Supremo del 2014 modifica este punto de vista y considera que para la toma de muestras biológicas que sean objeto de ingreso en las bases de datos del ADN es preceptiva, es obligatoria la presencia del letrado, porque de otra manera se tendría que es nula la obtención de esos restos biológicos y es nula la base de datos que los proclamara. Ese mismo acuerdo dice, no obstante, que en relación con todas las bases de datos existentes se presumirá su validez. Y el letrado que en el proceso quiera impugnar esa existencia de esas bases de datos contenidas, pues deberá acudir a la prueba pericial oportuna o a las pruebas de vicio del consentimiento en cuanto a su obtención. Pero solo estaba regulado para los sospechosos, porque ya sabéis que ahora cambia el término imputados, otra de las cosas de la ley de enjuiciamiento criminal que deberíamos citar. Pero no para los condenados. ¿Qué ha hecho el Código Penal? A través del artículo 129 bis del Código Penal ha sugerido y ha permitido a los tribunales, cuando se cumplan dos requisitos, ingresar en las bases de datos también los restos biológicos meramente identificantes de las personas condenadas. Se cumplirán dos requisitos. Digo, primero, que sea un delito grave contra la vida, la libertad, el terrorismo, libertad y seguridad, indemnidad sexual, y segundo, que haya una prognosis desfavorable de comisión de delitos en el futuro, es decir, que hay riesgo de reiteración. Cumplidos esos parámetros, será posible que un violador o un asesino en serie que sea objeto de condena pues ingrese en la base de datos del ADN, una base de datos que se comparte con todos los países de la Unión Europea y que permite de esta manera luchar contra determinadas formas de actuación en el ámbito de los delitos que de otra manera es difícil controlar. Las violaciones, la pornografía, el turismo sexual, la pederastia, los delitos cibernéticos, en muchas ocasiones precisan de estas pruebas de carácter científico, como antes nos comentaban. Un cuarto punto básico en la modificación del Código Penal es la responsabilidad de las personas jurídicas. Aquí se ha cambiado el panorama por completo, como sabéis. El programa de compliance ha modificado la visión del artículo 31 bis del Código Penal. Ya no habrá una responsabilidad automática de las personas jurídicas, sino que se construye como elemento negativo del tipo que no tengan una cultura de aceptación del derecho. Y además se permite la exención o la atenuación de su responsabilidad cuando haya programas de gestión, de organización o de control que sean supervisados por los llamados Officer Compliance, que empezarán a tener importancia en el ámbito de la responsabilidad penal cuando, conociendo la comisión de delitos, pues no denuncien la existencia de los mismos, lo cual puede dar lugar a la comisión del delito a la realización del delito a título de comisión por omisión. El decomiso. Para mí el decomiso es básico. Bien interpretado sería un instrumento supereficaz en la lucha contra la corrupción. La gente lo que no entiende de la corrupción es que no se devuelva el dinero. Y el decomiso bien empleado, y aquí hay instrumentos para hacerlo, pues justificaría un juicio bondadoso en la modificación del Código Penal, solo por eso. Hay un decomiso preventivo, hay un decomiso sustitutivo, hay un decomiso sin sentencia, hay un decomiso ampliado a terceros. Son fórmulas que permiten detraer de manera provisional y como medida cautelar en el ámbito del proceso todo lo que se presume que por estar, por ejemplo, ingresado en paraísos fiscales es producto del delito, y también se permite el decomiso de bienes sin sentencia.
cuando está exento de responsabilidad criminal el autor por haber fallecido, cuando se encuentra en rebeldía o en un lugar en el que, sustrayéndose a la acción de la justicia, no sea posible su enjuiciamiento. El decomiso es una regulación y una posibilidad importante que, si se facilitase su ejecución, pues permitiría en muchas ocasiones eso que dice el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, que las sentencias sean percibidas como justas por la sociedad a la que van destinadas. Otra de las modificaciones, y con esto acabo, básica de la parte general, es la modificación de la libertad condicional, que ya no pasa a ser el cuarto grado de cumplimiento de la pena, sino que es una forma de suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad, de tal manera que durante ese cuarto periodo se suspende la pena, pero si cometes delito, todo el periodo desde el principio tiene que ser objeto de cumplimiento en cualquiera de otra de las formas distintas a la propia libertad condicional. Antes no, la libertad condicional se podía revocar, pero todo el tiempo cumplido en la misma se entendía como tiempo de cumplimiento de la pena. Ahora no, la libertad condicional ha pasado a ser una forma de suspensión de ejecución de la pena privativa de libertad. Y también se ha modificado extraordinariamente la sustitución. En el ámbito de los delitos en la parte especial, vamos a mencionar también algunas de las reformas más importantes. Me parece que en delitos contra la libertad sexual es básica la reforma de la age legal of consent, de la edad legal del consentimiento. Ya no son 13 años, son 16 años. Y cualquier acto sexual con persona que tenga menos de esa edad pasa automáticamente a convertirse en delito por el artículo 183.1 del Código Penal. A mí me parece que es importante en este ámbito la protección de las personas menores. En la literatura psicológica sexual, la relación de asimetría a esa edad es absolutamente determinable de la vinculación del consentimiento. Cuando llegas a una determinada edad de formación, la diferencia de edad no importa. Pero una relación con un chico o con una chica menor de 16 años por parte de quien le supere, al menos en 5 años de edad, en la literatura psicológica se establece como profunda asimetría que crea una situación de desequilibrio tan importante que convierte el consentimiento, aunque se otorgue, en absolutamente inválido. De ahí el paso a la indemnidad. Me parece que esta reforma de los abusos sexuales es importante. También se ha modificado el artículo 183 ter en relación con el ciberacoso y el acoso para obtener material pornográfico. En el ámbito de los delitos contra la vida, luego pasaré al homicidio y al asesinato, que ha sido relevantemente modificado. Y siguiendo más adelante, el robo ha sido modificado porque si antes era robo solo la utilización con fuerza en las cosas para acceder al lugar del delito, ahora también lo es para salir de él. De tal manera que no solamente cuando se acceda, sino también cuando se salga, aunque se haya entrado sin práctica de fuerza en las cosas. Si para salir inutilizas los sistemas de alarma, por ejemplo, aunque hayas entrado colándote en el lugar y esperando subrepticiamente a que se hiciera la noche, pues estamos en presencia de un delito de robo. Y también la vis in res sobre los objetos de los grandes almacenes, impidiendo la eficacia de los sistemas de alarma, ha pasado a convertirse en una forma agravada de hurto. En el hurto y en la estafa tienen mucha importancia los delitos leves. Parecía que no eran nada. Son inscritos en el Registro Central de Penados y Rebeldes, pero tienen eficacia desde el punto de vista de la reincidencia. Pero a través de la multirreincidencia pueden generar la comisión de delitos graves de subtipos agravados tanto de hurto como de estafa, porque la comisión de 3 delitos previos, y ahí no se distingue, por lo que pueden ser delitos leves, puede dar lugar, cuando se comete el 4º delito, a creación de subtipos agravados con penas exacerbadas en cuanto a la penalidad del tipo básico. También es importante en el ámbito de los delitos contra la propiedad la modificación del artículo 295, la administración desleal, a través de las transferencias de bienes o la contracción de obligaciones, ha dejado de ser un delito societario para incardinarse al lado de la apropiación indebida, con el argumento ciertamente lógico de que la administración desleal de un patrimonio de una persona individual no debe ser distinta de la administración desleal del patrimonio de una persona jurídica. Por eso aquel delito societario está en el 252 y la apropiación indebida con idéntica pena en el artículo 253 del Código Penal.
El administrador, pues, de cualquier tipo de patrimonio o individual o de persona jurídica que, excediéndose en los labores, en las obligaciones y facultades de lealtad, ocasione un perjuicio, comete el delito del artículo 252, que ahora se incardina en el ámbito de los delitos contra la propiedad. La apropiación indebida está a su lado. Y, curiosamente, la malversación de caudales públicos se ha visto también interpelada por esta modificación, de tal manera que constituirán delito de malversación de caudales públicos no solamente la sustracción o el desvío de los fondos públicos a fines privados, sino también la gestión desleal del patrimonio que dedica los fondos públicos, perjudicando la labor de lealtad a la realización de determinadas actuaciones que no estén amparadas por el ordenamiento jurídico. No quiero citar ejemplos concretos, pero podrían estar ahí por determinadas formas que ya han sido utilizadas, por ejemplo, en el simulacro de referéndum de la utilización de recursos públicos para la obtención de determinados fines políticos, que sin suponer una detracción de los mismos o una sustracción o un desvío, pues constituyen una administración desleal que pueda provocar perjuicio a las arcas del Estado. Y también quisiera fijarme en los nuevos delitos que han aparecido, porque algunos son importantes. El 197.7 del Código Penal tipifica el delito de sexting. Estamos ahora en la nomenclatura inglesa, nos está invadiendo, ¿no? El Children Act, el Grooming Act, el sexting, el stalking, son términos que se van incluyendo. 197.7, ¿qué dice? Que cuando una persona que ha obtenido por confianza imágenes de otra, después la publica sin su consentimiento, perjudicando su intimidad, comete el delito del artículo 197, sexting. Es lo que pasó con Olvido Hormigos y que ya conocéis. Transmite imágenes sexuales a su compañero sentimental, nadie podrá reprochar nada, pero luego el compañero sentimental, desvinculándose de esa utilización que se presumía exclusiva para él, coloca en el espacio, en el ciberespacio, esas imágenes, por lo que estaríamos en presencia del delito de sexting. Es muy importante también el delito de stalking, porque crea la posibilidad de ser aplicado a unos lugares donde ni llegaban las amenazas ni llegaban las coacciones. El delito de stalking surge cuando acosas o vigilas a una persona de manera permanente, perjudicándole el desarrollo de su vida ordinaria. No la amenazas, tampoco le prohíbes de realizar determinadas conductas, pero te encuentras a esa persona con absoluta proximidad física en el bar al que vas todos los días, o recibes 1000 llamadas por teléfonos a horas intempestivas, o utilizan tus tarjetas de crédito para llevar a cabo operaciones jurídicas, o practican actos de lesión en tu patrimonio o en tu propia integridad. Eso es el stalking. Amedrentar a una persona. Está muy avanzada la literatura anglosajona, porque ahí, sobre todo con personajes célebres, conocieron antes la presencia de este fenómeno. Muy claro en el caso de Jodie Foster, que fue objeto de persecución ya en los primeros años de la aparición del delito. Es importante saber, o es nuevo delito también, el de financiación ilegal de los partidos políticos. No estaba tipificado como delito. Ahora, afortunadamente, lo está en el artículo 304, pero tenemos el principio de retroactividad. No podemos aplicarlo a comportamientos anteriores. Hay determinados comportamientos exteriores que están en la mente de todos que podrían resultar incardinados en el tipo, pero no cabe la retroactividad desfavorable. Por eso el Tribunal Supremo, en determinadas causas especiales, pues ha considerado que, evidentemente, el delito del 304 ter pues no puede aplicarse con carácter retroactivo y en perjuicio de reo. Elemental exigencia del principio de legalidad. Lese nullum crimen sine previa les y sine previa pena. El cohecho entre particulares. También cohechan los particulares. Un soborno, una dádiva, una recompensa para el representante o gestor de una empresa para que contrate contigo y no con otras, pues transgrede el principio de la libre competencia y se convierte en un delito que está penado en el artículo 287 del Código Penal. Y la incitación al odio, que ya ha sido pues dibujada por José Ramón Navarro en el artículo 510 del Código Penal. Incitar al odio a una persona por su pertenencia a un grupo y por razones ideológicas o étnicas o religiosas
o de cualquier otro tipo, pertenece a un ámbito de discapacidad, puede generar el delito del artículo 510 del Código Penal. Y en cuanto a la modificación del asesinato y del homicidio, que es lo que quería decir, se han incrementado extraordinariamente las penas. ¿Y sabéis por qué? Pues porque se ha creado una pena que luego exigía un delito. La prisión permanente revisable exigía una determinada construcción típica, que es lo que ha supuesto la modificación del artículo 140 del Código Penal. Pero en general se agrava todo. El homicidio era antes solo el que matara a otro, 138. Conservándose eso, se crea un homicidio agravado. Un homicidio agravado que, si el básico tiene pena de 10 a 15 años, el agravado tiene pena de 15 a 22 años y 6 meses, por lo que un homicidio puede estar más castigado que un asesinato. La pena del asesinato es de 15 a 25, pero pueden ponerse 15 y por ese homicidio agravado 20 años, por ejemplo. ¿Cuáles son las formas de homicidio agravado? Primero, cuando el hecho sea al mismo tiempo constitutivo de atentado. Esto es curioso porque en el preámbulo de la Ley Orgánica se dice que esto es para proteger a los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el cumplimiento de su función cuando son objeto de un atentado. Esa es la voluntas legislatoris expresada en el preámbulo, pero la ley llega más lejos porque se dice que será constitutivo de este delito, de este subtipo agravado, el homicidio que al mismo tiempo constituye un delito del 550. Y como en el 550, como sujetos pasivos, no solamente están las autoridades y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino jueces, fiscales, funcionarios docentes y médicos, tanto de la seguridad pública como de la empresa, de la seguridad social en este caso, en cuanto a los médicos, como de cualquier otra clínica privada, y lo mismo en el ámbito docente, e incluso los bomberos en situaciones de catástrofe, las personas de seguridad privada, resulta que la mens legislatoris se ha quedado muy corta y la mens legis ha ido mucho más allá. Y como predomina la voluntas legis sobre la voluntas legislatoris, estamos en presencia de un tipo que en principio había previsto solo el legislador para determinados tipos de atentados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que se ha visto engrandecido con una plétora de sujetos pasivos completamente distintos y que están mencionados en los artículos 550 y siguientes del Código Penal. Y la segunda modalidad de homicidio agravado es la que luego veremos en cuanto a los asesinatos del 140, que la víctima sea menor de 16 años, persona vulnerable, pertenencia a organización o homicidio subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. En el ámbito del asesinato también la primera característica es que aumenta la pena. Si antes era de 15 a 20, ahora es de 15 a 25. Esta es la reforma número 27 del Código Penal. Ha llevado a cabo tantas el Gobierno socialista como el Gobierno popular, y todas son para endurecer las penas. Solo en la prestación social sustitutoria se hizo una reforma del Código Penal de las 27 que era para eliminar tipos delictivos por la evidente carencia de antijuricidad en algunos comportamientos que en épocas anteriores habían sido considerados como delitos. El asesinato permanece como estaba, las tres circunstancias básicas: matar a otro como, con alevosía, con precio, recompensa, promesa, con ensañamiento, aumentando deliberada y inhumanamente el dolor del ofendido. Pero se añade un nuevo tipo, que copia al pie de la letra el artículo 211 del parágrafo del Código Penal alemán, cuando el homicidio haya sido cometido para realizar otro delito o para tratar de encubrirlo. Es decir, que cuando simplemente hay un homicidio, pero si luego tienes prevista la comisión de otro delito o quieres encubrir el ya producido, pasa a convertirse el homicidio en asesinato. Esto dará lugar a múltiples problemas concursales y en la jurisprudencia alemana, que a mí me gusta estudiar, se ha desvinculado del asesinato este tipo de comportamientos de dos maneras. Primero, tiene que estar en el plan del autor el homicidio como delito medio y el otro como delito fin. Porque si, por ejemplo, surge el robo esporádica, incidental, aisladamente después del homicidio, ya no había un propósito continuado que permitiera aplicar este precepto. Y en relación con el delito encubierto se ha dicho lo mismo, que cuando hay extraordinaria separación temporal o espacial, ya no puede considerarse que el homicidio tenga como finalidad llevar a cabo la ruptura del delito encubierto. Pero si se cumplen estos parámetros, estaríamos en presencia de estos tipos delictivos. Y ya finalmente, en el 140, me pasa una nota, Pedro, pues decir que se castigan estos comportamientos con la pena de prisión permanente revisable
cuando la víctima sea menor de 16 años, delito subsiguiente a la libertad sexual y dos formas más. La pertenencia a una organización. En cuanto a la pertenencia a una organización, se dice solo eso. Cuando el autor perteneciera a una organización, hombre, no. Perteneciera a una organización y el delito hubiera sido desarrollado en el ámbito de la misma. Eso es lo que os decía del principio de legalidad. Si quien pertenece a una organización pederasta comete un delito de homicidio en un bar, después de una disputa con una persona ajena a esa trama, no estaríamos en presencia del delito en cuestión. Y la palma de la ausencia de descripción típica se la lleva el asesinato en serie. Al que cometiera un asesinato hubiera sido condenado anteriormente por 2 o más muertes. Muertes. Bueno, tienes que decir que esas muertes deben ser por asesinato o por homicidio, porque muertes en principio cabría la posibilidad de imprudencias graves o menos graves incluso. Y no se dice cuándo se deben llevar a cabo esos comportamientos, y en la misma causa ser condenado por un delito y al mismo tiempo por más de 2 de los mismos, es decir, 3 en total, o si son causas separadas o son causas distintas. En fin, el asesinato en serie es un ejemplo de una tipificación que no respeta el principio de legalidad. Como yo tampoco he respetado el parámetro del tiempo, pues doy por concluida esta intervención pidiéndoles perdón de manera anticipada por haberme extendido y, desde luego, declarando que para mí es un honor haber participado en este Congreso de la Abogacía Joven. Nada más. Bueno, quería agradecer nuevamente a Fidel y a Andrés sus intervenciones. No vamos a poder hacer turno de preguntas porque tenemos un ponente de la mesa siguiente pues que tiene que intervenir y que marcharse, porque si no pierde el tren. De todas formas, estos ponentes van a estar por aquí, van a comer con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta, pues estarán encantados de atenderos. Muchas gracias.